Muchas gracias. Buen día a todos, espero que se encuentren muy bien y espero que se escuche muy bien el audio porque como que hay muchas ponencias alrededor y a lo mejor puede haber algo que no se pueda escuchar adecuadamente, pero vamos a hacer lo mejor que se pueda. Ok, el día de hoy el objetivo de esta plática es platicarles un poquito del trabajo que se ha hecho como por parte de mi experiencia laboral, lo que es en la Universidad de Guadalajara, en el CUCS, en el cual pues yo como químico farmacobiólogo egresado de la licenciatura en Ciencias Químicas, Biológicas y Farmacéuticas de la Universidad Autónoma de Nayarit, después posteriormente hice mi trabajo de doctorado en la Universidad de Guadalajara, y ya en la Universidad de Guadalajara hemos realizado algunas investigaciones bastante interesantes en las cuales abordamos precisamente la importancia y la relevancia de la biología molecular en el contexto de la salud y cómo esta puede ser utilizada para el beneficio tanto de la salud pública a nivel epidemiológico, como también podemos utilizar algunas herramientas de tipo bioinformáticas para abordar precisamente problemáticas que pueden estar relacionadas con el mundo de los virus particularmente, que es en el área que yo me especializo más que nada. Y bueno, agradezco más que nada la invitación. De nuevo, mi nombre es Oliver Viera Segura, pertenezco a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Ciencia de la Salud, y por supuesto también me gustaría nada más platicarles un poquito acerca del proyecto que tenemos de los Centinelas del Microcosmos, en el cual pues se suman estudiantes con todos nosotros para realizar investigación en todo lo que tiene que ver o que esté relacionado con los virus. Y sin más preámbulos, les platico un poquito del trabajo, cómo fue el contexto de la pandemia, mi trabajo como QFB y como doctor en ciencias en biología molecular. Les comento pues que en ese momento cuando se establecieron o se empezaron a notar los primeros casos de COVID-19 en el estado de Jalisco y en México, inmediatamente se respondió a través de la instalación de una sala de situación, la cual tenía el objetivo de prevenir, monitorear, diagnosticar y por supuesto también estudiar a lo que era la pandemia de COVID-19 y al SARS-CoV-2. En este sentido, pues se estableció esta sala de situación en conjunto con la empresa Genes2Life y con la construcción, el abordaje del laboratorio de diagnóstico de enfermedades emergentes y reemergentes, precisamente para darle monitoreo a través de herramientas y técnicas diagnósticas de clase molecular para la población en general y poder ver cómo se estaba comportando este virus en nuestra población. Y por supuesto, pues ahí estuvimos participando arduamente. Ahí va, poco a poco. Ok, durante la quinta Ok, gracias. Durante la cuarta y la quinta ola, además de también del laboratorio de diagnóstico de enfermedades emergentes y reemergentes, las personas que son de aquí de la ciudad de Guadalajara probablemente habrán notado este carrito que está enfrente del edificio de la UDG. Este carrito precisamente tiene el objetivo de llevar diagnóstico molecular a zonas remotas y fue patrocinado o fue prestado por la empresa Genes2Life precisamente para que si funcionara para en aquellas regiones más remotas del estado pudiera llegar, se le pudieran tomar muestras a los pacientes y en un espacio muy pequeño se pudieran realizar tanto extracciones de ácidos nucleicos pertenecientes a muestras de pacientes del SARS-CoV-2 y por supuesto también el diagnóstico de este virus mediante PCR en tiempo real, y a través de esas herramientas o mediante el uso de técnicas moleculares nosotros podríamos amplificar y detectar a estos virus en tiempo real. Y actualmente no solamente se hace el diagnóstico del SARS-CoV-2, sino que también se hace el diagnóstico de una gran cantidad de agentes respiratorios, como puede ser los virus sincitiales, las influencias, los metaneumovirus, virus de parainfluenza, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de virus que pueden estar afectando a nuestra población. Y bien, gracias a este trabajo y al trabajo que se hizo durante la pandemia se logramos llegar a varios descubrimientos. Uno de ellos, cuando recién empezaron a circular precisamente todas las variantes del SARS-CoV-2 en nuestro laboratorio, nos dimos en la tarea de precisamente a través de unas técnicas en la cual le llamamos PCR multiplex, la cual es una variación de la PCR en tiempo real que no solamente nos detecta un solo gen, sino que nos detectan varios genes al mismo tiempo a partir de una sola muestra, detectamos la presencia de esta mutación en el SARS-CoV-2. ¿Qué significaba esta mutación? Bueno, esta mutación después se descubrió que estaba muy relacionada con una variante que estaba surgiendo en esos momentos durante la pandemia, estamos hablando aproximadamente en enero de 2021, en el cual se detectó precisamente la variante P2, que la llamamos actualmente, o también es conocida actualmente como de acuerdo a las normativas de la OMS como la variante Z.
Y por supuesto también se generó un artículo académico gracias a este kit, el cual se encuentra comercialmente circulado para todos, y este tipo de trabajo por supuesto nos ha valido a todo el grupo de investigación el ganar el premio Irene Redobledo, y por supuesto también estar presentes en el libro de testimonios por parte de la Universidad de Guadalajara. Y gracias a este trabajo también, o a este tipo de kit que se diseñaron a partir de equipo de laboratorio, también se les pudo dar seguimiento a las diferentes variantes que estuvieron circulando durante todo el 2021. Este es una gráfica que le llamamos Sankey Plot o diagrama de flujo, en la cual podemos ver que tenemos dos ejes, o lo llamamos también como gráficas de 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque tenemos un eje X, tenemos un eje Y y tenemos un eje Z, el cual nos puede estar representando intensidad de la información que nosotros podemos estar detectando. En el eje de las X, por ejemplo, tenemos diferentes categorías o diferentes variables de tipo categóricas, las cuales son la edad, la variante que se está encontrando del SARS-CoV-2 en circulación y los síntomas que los pacientes pueden estar presentando. En el eje de las X tenemos la frecuencia o la cantidad de lo que estamos encontrando, y en el eje Z precisamente tenemos, como lo pueden ver ustedes en colores, precisamente aquella información que tenga que ver con la variante en circulación de lo que estamos encontrando. Entonces, ¿cómo se interpretan ese tipo de imágenes bioinformáticamente? Pues simplemente tenemos pacientes en una categoría de 0 a 19 años, los cuales cierta cantidad o cierta proporción de pacientes van a estar infectados o estuvieron infectados por la variante de SARS-CoV-2 de Omicron, y estos presentaron una gran variedad de síntomas. El grosor de cada una de las líneas de esos colores me está delimitando la proporción de la información o de los casos que nosotros estamos observando. Y bien, también otro trabajo que se ha hecho en nuestro laboratorio como parte de QFB, como biólogo molecular en investigación, es el desarrollo o la evaluación de pruebas rápidas para la detección de estos virus, ya que en un momento cuando recién empezó la pandemia, lo que se conocía como el estándar de oro o la única técnica que se utilizaba para detectar al 100% a este virus era la PCR. Sin embargo, esa es una técnica que suele ser costosa, suele tardar suele tardar mucho tiempo, perdón. Este tiempo que nosotros más o menos estamos calculando va alrededor de entre mínimo, si tenemos un equipo muy eficiente, estamos hablando de hora y media, o inclusive se puede llevar, dependiendo del laboratorio, hasta días en el emitirle un diagnóstico al paciente. Y estamos hablando en un contexto en el que tenemos pacientes que a lo mejor no se querían aislar porque no sabían si verdaderamente estaban infectados o no. Por lo tanto, el desarrollo de técnicas de pruebas rápidas por inmunocromatografía nos daba muy buena información de qué es lo que vayamos a encontrar ahí. ¿Está o no está? Y eran resultados que nos daban en 15 minutos, y tuvimos la oportunidad precisamente de hacerle el diagnóstico y el análisis debido a este kit, en el cual pues detectamos que tenía una sensibilidad y una especificidad del 75 y 100% respectivamente, lo cual, y es importante nada más resaltar que esto fue en población ambulatoria, no fue en suero controlados, por lo cual nosotros podemos determinar que sí tiene una muy buena validez diagnóstica este kit, y se encuentra en el mercado a disposición de la población en general. Sin embargo, como les digo, no es tan eficiente como las PCRs en tiempo real, es de buena ayuda, pero una técnica diagnóstica molecular es mucho mejor que una prueba rápida. ¿Por qué? Porque como vemos en esta imagen, conforme nosotros vamos midiendo algo que en PCR en tiempo real llamamos CTs, que es la manera en que nosotros evaluamos más o menos, o darnos una idea de cuánta carga viral tiene una muestra, podemos detectar que conforme vaya aumentando el CT, también la sensibilidad de esa prueba va disminuyendo, lo cual nos indica que sí es una muy buena idea para aquellas cargas virales altas. Sin embargo, en pacientes ya con cargas virales un poquito más disminuidas, hay que tener cuidado al momento de emitir el diagnóstico a partir de este tipo de pruebas. Y por supuesto, otro trabajo que también he realizado como biólogo molecular y como QFB en el laboratorio es la evaluación precisamente de qué tan eficientes pueden llegar a ser las vacunas, o en aquel momento qué tan eficientes fueron las vacunas en nuestra población, las que se implementaron contra el SARS-CoV-2. En nuestros casos, nada más recordemos que todas las que estuvieron circulando, o todas las que nos mencionaban los medios, que la vacuna de Pfizer, que la vacuna de Moderna, que la vacuna rusa, que la vacuna china, etcétera, 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 todas pertenecen, o muchas de ellas pertenecen a universidades o bien a países y empresas que estaban colaborando en conjunto precisamente para combatir a esta pandemia que estábamos sufriendo. Y tenemos una gran variedad de vacunas el día de hoy. En la que nosotros nos enfocamos precisamente fue en la vacuna que se llama BTN 162B
2 o también famosísimamente llamada, para resumir el nombre, como la vacuna de Pfizer, ¿de acuerdo? Entonces, esta vacuna nosotros lo que hicimos precisamente es tomar a pacientes o reclutar pacientes en nuestro estudio, los cuales no habían reportado haber tenido COVID previamente, otro grupo de pacientes que sí habían reportado tener COVID previamente, se les tomó una muestra para obtener suero sanguíneo, se les tomó una muestra para obtener lo que nosotros llamamos linfocitos que estaban en la periferia, o también células periféricas nucleadas que se encuentran en la sangre, las obtuvimos también y las almacenamos. Después a los pacientes se fueron inmediatamente a la vacunación con este esquema de vacunación de Pfizer para su primer dosis. Posteriormente, o a los 15 días de su primer dosis, se les volvió a tomar esos mismos tipos de muestras, tanto suero y células, y las almacenamos. Después pasaron 6 meses y a estos pacientes les volvieron a tomar otra muestra, con la particularidad de que estos pacientes ya tienen dos características. Una, les habían puesto la segunda dosis o la dosis de refuerzo, y a su vez también pasó un tiempo como para ver el decaimiento de la eficiencia de esta vacuna, tanto en población masculina, población femenina, y recordando pacientes con y sin previo COVID-19 reportado. Lo que encontramos nosotros en este primer estudio a través de este kit, en el cual es un tipo de ELISA modificado que nos permite medir la cantidad de los famosísimos anticuerpos neutralizantes que se muestran en los medios, porque tenemos dos principales tipos de anticuerpos: los anticuerpos neutralizantes y los no neutralizantes. Los neutralizantes son los que nos van a impedir que el virus efectivamente no entre a las células, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos detectar cuánto de esos anticuerpos se encuentran en un suero de un paciente, y de esta manera pudimos observar que a medir con el tiempo, o comparando en el tiempo, a través de un mes de que se les puso la segunda dosis y 6 meses desde que se les puso la segunda dosis de Pfizer, podemos ver que en hombres se mantiene prácticamente intacto a través del tiempo. Además también de que no hay diferencias un mes después. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no importando si tuvimos COVID-19 previo, que no importando si somos hombres y mujeres, nos monta una muy buena respuesta inmunológica denotada por la cantidad de anticuerpos neutralizantes que nosotros observamos en el suero. Además, a los 6 meses, cuando evaluamos esta información, vean cómo sí se ve un decaimiento, ¿de acuerdo? Eso es importante resaltar, porque ahorita solamente estamos hablando de anticuerpos neutralizantes, pero los anticuerpos neutralizantes no es toda la inmunidad que nosotros tenemos en nuestro organismo. Entonces hay que tener bien presente eso, y no es lo único en lo que nos debemos de enfocar. Por esta razón, además de que nosotros vimos que por eso, además de que nosotros vimos, por ejemplo, de que los anticuerpos estaban cayendo posterior a 6 meses en los pacientes que no habían tenido COVID-19 previo con solamente la vacuna, y que aparte esos pacientes no tuvieron COVID durante ese periodo, pues nos dimos a la tarea precisamente de evaluar cómo se encontraban sus células. Recordando nada más un poquito, les tomamos las células de esos pacientes en sangre periférica, los aislamos para tener solamente esas celulitas, y lo que les hicimos fue lo siguiente: a esas células nosotros los expusimos al antígeno del SARS-CoV-2. ¿Cómo es eso? Tomamos una pequeña proteína del virus y se las pusimos enfrente a las células. Con esto, mediante este procedimiento, nosotros obligamos a las células a responder, a ver al momento de que tienen al virus enfrente, si tenían la vacuna o no tenían la vacuna, si había diferencias en su respuesta al momento de que nosotros le volvemos a presentar ese pedazo de proteína, ¿de acuerdo? Entonces, a esta imagen lo que se ve aquí, que se ve un poquito compleja, le llamamos el resultado de un análisis que se llama citometría de flujo, que no es más que nada que, si algunos son QFBs de los que están aquí presentes, es lo que se hace, por ejemplo, en las pruebas de VIH. Utilizamos precisamente las biometrías hemáticas, en las cuales ponemos la muestra, pasamos la sangre a través de un capilar y medimos su tamaño, su granularidad, su complejidad, su tamaño de núcleo, etcétera, para clasificarlos en un tipo de célula. Hacemos un trabajo más o menos similar. La diferencia es que a ese tipo de pruebas les agregamos además anticuerpos que van a emitir una fluorescencia. Por lo tanto, esas células, si respondieron ante el virus, van a empezar a presentar cierto tipo de proteínas en respuestas. Nosotros agregamos a esos anticuerpos que van en contra de esas respuestas para ver si están presentes o no. Si la célula no respondió ante el estímulo, quiere decir que el virus no estaba previamente inmunizado.
porque recordemos, las células del sistema inmune, hablando específicamente de células T, necesitan para responder que previamente nuestro sistema inmune ya le haya presentado el antígeno. ¿Para qué? Para que de esta forma él pueda responder para una siguiente infección, y es precisamente lo que buscábamos si la vacuna había sido eficaz al hacer ese procedimiento. Este proceso nosotros lo realizamos desde el 2020 hasta el 2021, que fue cuando recién se empezaron a lanzar todos los esquemas de vacunación, y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Esto lo que tenemos aquí lo llamamos en bioinformática como en análisis estadístico como análisis de componentes principales. ¿Qué objetivo tienen los análisis de componentes principales? Yo tengo muchas variables de estudio. Imagínense que tengo una tabla de Excel con un montón de datos, un montón de columnas con muchos encabezados, los cuales me resulta muy complicado evaluar, muchos datos numéricos a los cuales tendré que sacar mucha media, mucha desviación estándar, muchos análisis de comparación, muchas t-student, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros nos queremos saltar todo ese paso porque no queremos ir de una variable en una variable para ver cuál de ellas tiene alguna significancia estadística, hacemos este tipo de análisis, el análisis de componentes principales, el cual lo que me hace es, me toma todas esas variables y me los reduce en dimensiones, comienza a comparar sus desviaciones estándar, y todo eso, en lugar de tener 100 variables, me la pone únicamente en 2 esquemas o en 2 dimensiones. ¿Para qué? Para que de esa manera yo la pueda comparar todas mis variables contra todas mis variables al mismo tiempo y ver hacia dónde tengo que dirigir mi estudio. ¿Qué es lo que observamos en esta imagen? Lo que podemos observar adecuadamente es que tenemos 2 ejes, una dimensión, segunda dimensión, en las cuales tenemos ciertos puntitos de diferentes colores que están representando los pacientes sin y con previo COVID-19 antes de la vacunación, y que además tienen algunas flechitas que están apuntando hacia un lado. Entre más se peguen las flechitas entre ellas, quiere decir que esas 2 variables se encuentran altamente relacionadas, y que además, al momento de clasificarlos de acuerdo al sin previo COVID y con previo COVID, noten cómo hay 2 óvalos. Esos 2 óvalos precisamente representan a la agrupación del número de casos que estamos evaluando, y de esa manera nosotros podemos decir que los pacientes antes de la vacunación no teníamos diferencias, ¿sale? Que todos se parecían mucho y que probablemente entre ellos la respuesta inmune no iba a ser diferente, y tiene sentido. Perdón, me equivoqué ahí, es que la respuesta se ve completamente distinta. ¿Por qué? Porque lo estamos agrupando en lugares completamente diferentes. Hay un error, una fe de ratas de mi parte, estamos teniendo resultados completamente distintos, ya que vean cómo están las coloraciones o los números de casos en rojos por acá y los azules de este lado. ¿Qué es lo que va a pasar después de la primera y la segunda dosis? Noten cómo esa respuesta se ve prácticamente indistinguible. Nosotros a este tipo de análisis de componentes principales le podemos hacer una prueba para que nos dé la significancia estadística, a la que le llamamos prueba de Adonis. Aquí, como podemos ver en el primer resultado, sí hubo diferencia entre ambos grupos, mientras que conforme a la primera dosis y la segunda dosis, independientemente de si tuve o no COVID-19, el resultado de respuesta de los linfocitos fue exactamente igual. ¿Qué podemos concluir con esto? Pues que no importaba si yo tuve un COVID-19 previo, mi respuesta después de la primera y la segunda dosis iba a ser buena independientemente de la infección previa. Y esto me quiere decir también que no me necesito infectar para generar inmunidad. Con la pura vacuna, esto nos puede generar una muy buena respuesta inmune ante el virus, hablando específicamente de linfocitos T, que recordemos son las famosísimas células de memoria, ¿vale? Ok, y con el mismo esquema, esto lo quisimos tratar también a nivel de unos tipos de proteínas que se encuentran en el torrente sanguíneo y que precisamente son las encargadas o son como los mensajeros de todas las células de nuestro cuerpo, llamadas citocinas. Estas células citocinas precisamente se pueden excretar ante la respuesta inmunológica. Tenemos 2 tipos principales, unas famosísimas llamadas proinflamatorias y otras antiinflamatorias. ¿Qué nos dicen estos? Que unas van a causar inflamación y otras van a moderar la inflamación para que la inflamación no sea tan severa, ¿de acuerdo? Ok, entonces en ese sentido, al momento que nosotros clasificar a aquellos pacientes sin la vacuna, después de la primera dosis y después de la segunda dosis, podemos notar cómo estos sí hay diferencias en el nivel de citocinas que estamos encontrando.
A este tipo de gráfica nosotros le llamamos mapa de calor. ¿Por qué le llamamos mapa de calor? Porque de nuevo es una gráfica de 3 dimensiones en la cual yo tengo un eje X, un eje Y y un eje Z en el fondo, que nos está representando en el X las agrupaciones de pacientes, en el eje de las Y el tipo de citocinas que estamos evaluando, y en el eje Z nos está representando la intensidad del color, o sea, la concentración de cada una de las citocinas en ese grupo de pacientes, ¿de acuerdo? Todo lo que estamos observando es que aquellos pacientes, conforme vayamos avanzando con las vacunaciones de la basal, la primera dosis y la segunda dosis, la diferencia se hace prácticamente indistinguible, ¿vale? Esto nos quiere decir, de nuevo, que independientemente COVID o no COVID previo, a nivel de citocinas, a nivel de células, la respuesta sigue siendo buena con la pura vacunación. ¿Bien? Ok. Esto es algo muy similar, solamente clasificado como entre hombres y mujeres, como para avanzar un poquito más, porque me gustaría pasar al tema de la bioinformática. Ok, entonces recordemos nada más, tenemos una manera de combatir a las infecciones virales, las cuales puede ser a través de vacunas. En caso de que no exista una vacuna eficiente para combatir esas infecciones virales, no nos queda de otra más que tratamiento farmacológico, como pueden ser los antivirales. ¿Qué opciones tenemos de antivirales? Pues no muchos, la verdad. En el contexto de las infecciones virales es muy complicado dar un medicamento que pueda ser 100% eficiente, como puede ser en algunos casos, ya no muy bien ahorita, pero como puede ser para el caso de los antibióticos con las bacterias. Pero para el caso del SARS-CoV-2 nosotros tenemos, o para los virus en general, tenemos diferentes herramientas o diferentes mecanismos o estrategias que podemos utilizar para combatir las infecciones virales. Uno de ellos puede ser dirigirnos al virus, ¿sale? Agregar un medicamento el cual vaya a atacar directamente algunos de los componentes virales, como pueden ser inhibiendo sus proteasas, las que el virus ya trae por sí mismo codificadas en su genoma, atacar a los inhibidores de las proteasas. ¿Por qué? Porque los virus, por supuesto, también tienen algunas proteínas que van a inhibir funciones de los hospederos, o también inhibidores de nucleósidos que van a ser inhibidores de una enzima que todos los virus traen, que se llaman polimerasas, las cuales, van a replicar su material genético, ¿sale? Entonces, inhibiendo ese tipo de proteína, nosotros podemos combatir las infecciones virales. Y la tercera y la última de ellas es impidiendo desde el principio que el virus pueda entrar a la célula. En el caso del SARS-CoV-2 se hicieron como muchos esfuerzos en este sentido. Unos fueron, por ejemplo, las inmunoterapias, en los cuales a los pacientes se les ingresaba anticuerpos de pacientes que previamente habían sido infectados por este virus, para que los anticuerpos se le unieran a los virus que se encontraban en los pulmones de los pacientes, y pues que estos no entraran a las células. Como bien lo dije, pues es tomar suero de pacientes con preinfección, extraer los anticuerpos. Es un proceso bastante complicado y bastante caro, lo cual no lo hace accesible ni asequible para gran parte de la población del mundo. Entonces tenemos que buscar alternativas. Este tipo de terapias, aunque son muy efectivas en algunas ocasiones, tienen un gran problema, y es que los virus evolucionan, ¿sale? Al evolucionar los virus, también pueden generar resistencia a estos y todos y cada uno de estos moléculas y de fármacos que nosotros le podemos estar bombardeando, lo que podemos estar dando al paciente para impedir que se siga replicando el virus. Por lo tanto, ¿qué alternativa tenemos? Pues en lugar de dirigirnos a proteínas o a blancos del virus, hay que dirigirnos al blanco del propio hospedero. ¿Qué ventajas nos trae esto? Pues que el hospedero no va a evolucionar tanto como lo pueden hacer los virus. Por lo tanto, al inhibir o al estimular la respuesta inmune, al inhibir vías de señalización de la célula, al agregar anticuerpos neutralizantes o al poner algunos antiinflamatorios, puede ser bastante eficiente para combatir infecciones virales. Entonces, recordando nada más un poquito en el caso del SARS-CoV-2, su mecanismo de entrada. El virus tiene dos mecanismos de entrada principales. Uno de ellos es a través de, en los dos contextos necesita la proteína superficie, la famosísima AAC2, en las cuales, pues el virus, una vez que se pega a ese tipo de proteínas, puede meterse mediante dos vías. Una dependiente de una proteína que se llama furina, que tiene un nombre súper elegante y a mí me encanta, u otro puede ser a través de algo que se llama clatrina.
que no es como de Clara ni Catalina y nada, es clatrina como tal, y es un proceso muy importante no solamente para que entren los virus, sino para la vida diaria de todas las células, ese tipo de endocitosis. Entonces el que nosotros nos enfocamos es precisamente en la de esta que nosotros llamamos furina, en la cual la furina es encargada de romper a la proteína S del SARS-CoV-2 para que éste pueda internalizarse. Una vez que el virus se une al AC2, se le hace un corte para que, para que el otro componente que se corta se pega a la membrana de la célula y puede entrar. Si nosotros bloqueamos ese corte, el virus no va a poder entrar. En ese sentido nos enfocamos precisamente en esa proteasa de furina, buscar elementos y componentes que puedan inhibir precisamente su funcionamiento. La furina es una proteasa que, como bien lo dice su nombre, las proteasas son un grupo de moléculas o de proteínas o enzimas que van a estar encargadas del procesamiento de otras proteínas. Las van a cortar, las van a degradar, las van a transformar, las van a convertir, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la furina, va a tener un montón de funciones vitales, por supuesto, porque ya se ha demostrado que cuando nosotros a ratoncitos, cuando recién están en crecimiento, le quitamos esa proteína, ese ratoncito no nos crece. ¿De acuerdo? Entonces es súper vital el funcionamiento de esta proteasa. Sin embargo, si se bloquea por ciertos días o algunos meses, no pasa absolutamente nada. Ya el ratón, cuando una vez que se encuentra en edad adulta, ese ratón no nos va a pasar absolutamente nada, lo cual hace un excelente blanco terapéutico para inhibir las infecciones virales. Esta furina, como les comentaba, tiene bastantes funciones, desde procesar moléculas del propio mamífero o de la propia célula hospedero, como en la maduración de hormonas, maduración de factores de crecimiento, de receptores, de moléculas adhesivas, de enzimas, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que también tiene la mala particularidad o el efecto un poquito malo, que es el funcionamiento del desarrollo de algunas enfermedades no infecciosas, como el cáncer, diabetes, inflamación o enfermedades neurológicas cuando esta no funciona adecuadamente o cuando está funcionando de más. ¿De acuerdo? También participa en el procesamiento de algunas endotoxinas de bacterias, madurándolas, y de esta forma esas endotoxinas o exotoxinas pueden hacernos daño o enfermarnos y generarnos algunos de los síntomas que no nos gustan. Y el tercero de ellas es la participación de la maduración de los virus. ¿De acuerdo? Y no solamente de una cierta cantidad de virus, de una gran cantidad de virus, como lo que se muestra aquí en esta imagen. Vamos desde el herpes virus, los coronavirus, entre los que se incluyen el SARS-CoV-2, los flavivirus, los togavirus, bornavirus, y podemos seguir la lista hasta adelante, hasta un montón de infecciones, pasando inclusive por los virus como la hepatitis B, la hepatitis C, etcétera. La furina es importante en la maduración y en la replicación de todos y cada uno de este tipo de virus. Es por eso que nosotros buscamos cierto tipo de moléculas que nos pueden ayudar precisamente a inhibir la función de esta proteína. ¿Cómo podemos hacerlo para que nosotros podamos generar un nuevo fármaco como tratamiento? Es un proceso larguísimo, tedioso, horrible, súper caro, y que además es muy poco probable que verdaderamente nosotros empecemos. Imaginemos que empezamos con 1000 moléculas. Si una funcionó hasta que llegue a la población, fue una gran ganancia, porque el desarrollo de nuevas moléculas es muy complicado. Sin embargo, existen otro tipo de estrategias que se llaman el reposicionamiento. En el reposicionamiento nosotros utilizamos moléculas que ya se encuentran en el mercado, ya están aprobadas, que son seguras para los seres humanos, ya están aprobadas que son eficientes para una terapia en específico, y ya se ven en el mercado y están aprobadas por los diferentes organismos regulatorios de varios países, ¿vale? En estos casos nosotros tomamos a 3 moléculas, uno que se llama pirfenidona, otro que se llama piolitazona y otro que se llama rosiglitazona, las cuales aquí se ven su estructura molecular. Con base en esa estructura molecular, nosotros hicimos un acercamiento bioinformático, primeramente antes de aventarnos el gasto en laboratorio para ver si funciona o no funciona. Vámonos a las computadoras, que lo único que nos gasta es luz, que tiene un gran impacto de CO2, por supuesto que sí, pero es un poquito menos gasto para el investigador en cuestiones de inversión económica para poder llevar a cabo investigaciones adecuadas. Por lo tanto, ponemos en contacto a estas moléculas con la proteína que estamos buscando y vemos qué tanto están interactuando entre ellas. Bien, entonces esta es la proteína de la furina, ¿sale? La furina está compuesta por 2 subunidades. La subunidad del sitio activo
y la subunidad que se llama sitio P. En ese sitio P va a tener un montón de funcionalidades. Si nosotros modificamos poquito esta molécula, esta parte de la proteína, el sitio activo ya no nos funciona o se afecta su función, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos que buscarlo. Perdón. Entonces, como primeros resultados de un análisis que nosotros llamamos docking molecular, en los cuales, si les viene a la cabeza todas esas tipo de conocimiento o de cosas que vieron en bioquímica, aquí precisamente se aplican, en las cuales precisamente nosotros buscamos ver cuáles aminoácidos de la proteína de la furina pueden estar interactuando con las moléculas químicas que nosotros le estamos otorgando en su interacción y qué tan fuerte es esa unión. Regresando un poquito a los conceptos de bioenergética que probablemente vieron en termodinámica o bioquímica, podemos ver que precisamente tenemos algo que llamamos una afinidad de menos 9.9. Recordando un poquito nada más el concepto de energía libre de Gibbs. Energía libre de Gibbs negativa nos está diciendo que hay una reacción espontánea que se va a llevar a cabo por sí solita, ¿sale? No necesitamos agregarle nada, no necesitamos modificarle nada. Si el valor es negativo, esta reacción se va a dar en algún momento o de manera espontánea sin que le modifiquemos nada, ¿vale? Entonces, como podemos observar, a la molécula que nosotros llamamos naftofluoresceína, la molécula de la pirfenidona, la molécula de la piolitazona y la rosiglitazona tienen unos niveles bajos de energía libre de Gibbs. Esto mediante docking molecular, ¿de acuerdo? En las cuales ponemos a la molécula en computadora o la estructura de cómo están conformados sus aminoácidos y ponemos a la molécula que queremos poner a interaccionar y vemos cómo esa pueden estar funcionando, ¿sale? Pero tiene una desventaja en el docking molecular, y es que en el docking molecular asume que todas las moléculas son estáticas, y estamos de acuerdo que las moléculas no son estáticas, se están moviendo constantemente, sus átomos están vibrando, sus moléculas están moviéndose, está inquieta completamente, y el docking nos las cristaliza y nos los pone sólida, ¿sale? Por lo tanto, al momento que le ponemos la molécula, entre comillas, estamos forzando a que la molécula y la proteína interaccionen. Por lo tanto, tenemos que hacer una variación que es la dinámica molecular. Siguiente. En la dinámica molecular, ¿qué es lo que hacemos? En ese tipo de estrategia, nosotros lo que buscamos es poner a la molécula en un ambiente donde hay agua. Imaginemos como que hacemos artificialmente un cubo. Ese cubo lo llenamos de moléculas de agua, la famosísima H2O, con la molécula de agua en sus dos orejitas, como pueden ser las de Mickey Mouse, la cabeza y las dos orejas de Mickey Mouse, que sería el oxígeno. Y sus hidrógenos interaccionando en todo ese cubito. Ponemos también sales en ese cubo, artificialmente por supuesto. Ponemos a la proteína y ponemos a las moléculas a interaccionar, ¿sale? A partir de aquí, ¿qué hacemos? Las ponemos o avanzamos en el tiempo en el contexto de nanosegundos. ¿Por qué? Porque las moléculas se mueven muy rápido. Entonces, en contexto de nanosegundos, medimos en el tiempo cómo pueden estar interaccionando el agua que está alrededor, las sales, las proteínas moviéndose y la molécula que nosotros le pusimos ahí. En ese sentido vemos si la molécula efectivamente se pega en el sitio activo o se pega en la molécula, y con eso la molécula se vuelve estable. Porque ¿qué pasa? Nosotros podemos simplemente, imaginemos que yo soy una proteína y alguien me pega, me va a mover y probablemente en ese movimiento voy a generar cierta flexibilidad, pero obviamente voy a regresar a mi sitio. Y probablemente me puede estar moviendo mucho rato porque voy a estar incómodo después de ese golpe. Bien, algo así es con las moléculas y las proteínas. Ponemos a las moléculas, ponemos a la proteína, y si la molécula se le pega a la proteína y la molécula y la proteína no se inmutó, no se movió, quiere decir que está cómodo y que es muy probable que al momento de que nosotros en experimentos in vitro, cuando les pongamos ese tipo de estructuras, la proteína va a permanecer estable. Por lo tanto, podemos definir como que es un muy buen inhibidor para esa proteína. Bien, entonces en ese sentido, en esta imagen lo que tenemos es que lo que estamos midiendo en el lapso del tiempo de 100 nanosegundos es que al momento de que nosotros ponemos la furina solita con las aguas y las sales, que son las líneas negras, miren cómo sí se mueve un poco, pero llega a un punto de estabilidad, ¿sale? Y al momento de que nosotros los ponemos a interaccionar con las moléculas, hay algunas que a lo mejor sí se nos van por encima, como puede ser el caso de la naftofluoresceína o en el caso de la rosiglitazona, en el cual sí se incrementa bastante su movilidad,
pero en otros casos como la pioglitazona y la pirfenidona se mantiene prácticamente igual que con la proteína solita. Esto quiere decir que estas dos moléculas prácticamente no modifican nada la estructura de la proteína original, lo cual nos está hablando que pueden ser un buen inhibidor. ¿Cómo probamos eso? Y bueno, porque creo que se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Para cerrar con esto, nada más quisiera mostrarle como un dato final. Un dato final en el cual nosotros en laboratorio nos encargamos de aislar al virus del SARS-CoV-2, obviamente bajo todas las condiciones adecuadas para poder trabajar ese tipo de virus, como puede ser un laboratorio de bioseguridad nivel 3, ¿de acuerdo? Aislamos el virus, lo pusimos en cultivos de células, las infectamos a estas células y las pusimos en contacto con una de las moléculas, ¿sale? Que en este caso fue con la naftofluoresceína y fue con la pirfenidona. ¿Qué significa esta imagen? Lo que nos está significando es que cada huequito que nosotros veamos ahí es un grupo de células muertas que nos está tiñendo. Si nosotros vemos todo morado, quiere decir que todas mis células están vivas, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que al momento que nosotros le ponemos el virus, noten cómo conforme vamos haciendo diluciones de virus, efectivamente me está matando a las células, ¿sale? Pero en el momento en que yo le pongo a los fármacos, vean cómo esa muerte celular se inhibe. Esto quiere decir que al momento en que nosotros estamos poniendo las moléculas que estamos probando como potenciales antivirales, están funcionando adecuadamente, al menos in vitro, de que estas sí están inhibiendo la replicación del virus y están combatiendo a la infección. ¿Cómo lo está haciendo? Hasta el momento no sabemos. Nosotros suponemos que es a través del mecanismo que estamos pensando, que es a través de la furina, pero con los datos que tenemos ahorita no podemos decirlo. Entonces, traía mucha más presentación, pero creo que hasta aquí me va a alcanzar el tiempo. Agradezco mucho su atención y agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo, escuchando, y estoy con ustedes para responder cualquier pregunta, duda o sugerencia que necesiten. Muchas gracias.